Salmo 32. El Salmo 32, un salmo de David, de los considerados salmos penitenciales de David, tiene la característica de que más que sea un hecho confesional, porque fue compuesto después del Salmo 51, ¿sí? Ahí está, perdón. Tiene la particularidad, este Salmo 32, de ser una oración de acción de gracias por el perdón que recibió. Y sin embargo, aunque es un cántico de acción de gracias, implica también enseñanzas sapiensales, es decir, hace descubrimientos en la sabiduría, en la revelación de su relación con Dios, que enseña a los hombres sobre la experiencia con Dios después de haber recibido el perdón. Pero además de eso, enseña también como una instrucción sapiensal. Sapiensal viene de sabiduría, de conocimiento, de instrucción. ¿Quién es Dios en la experiencia de cuando nosotros hemos pecado, cuando confesamos y cómo Él nos perdona? De tal manera que tiene una riqueza maravillosa sobre la doctrina del pecado. Es un cántico de un alma rescatada que se regocija en las maravillas de la gracia de Dios, que ha luchado con el pecado, pero también se ha consolado de la tristeza, y el dolor es sanado, pero también la ignorancia que se tenía es instruida. Entonces, tiene una riqueza maravillosa este salmo. Dice el versículo 1 y el versículo 2: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Creo yo que este pasaje lo entenderemos mejor cuando estemos en el cielo, porque nuestra mente y nuestras circunstancias y nuestro escaso conocimiento o el escaso acceso al entendimiento de las cosas divinas, que por supuesto es potenciado por el Espíritu Santo, a veces no nos permite entender en toda su magnitud lo que significa que Dios no me culpe, que yo no sea enemigo de Dios y que Él me haya perdonado de todos mis pecados. Es decir, que no haya nada que interrumpa mi relación que yo debo de tener con Dios. Y en estos dos primeros versículos, el salmista David utiliza tres palabras para describir el pecado. La transgresión, que da la idea de cruzar la línea y desafiar la autoridad, eso es transgresión. Cruzar una línea que desafía la autoridad de Dios. Esa fue la línea, esa fue la transgresión de Adán, cuando Dios le había puesto un límite del árbol del bien y del mal: no comerás. Y entonces Adán transgredió, cruzó la línea y desafió la autoridad de Dios. Esta es una acción, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es consciente. Estamos lidiando, batallando entre nuestra naturaleza y nuestra obediencia a Dios. Y en esa batalla que tenemos de nuestra naturaleza y la obediencia a Dios, sabemos que no teníamos que hacer esto. Sabemos que no tenemos permiso para hacer esto, que a Dios no le agrada, que en el momento que lo hagamos estaremos en problemas con Dios. Y hay un momento en el que en la batalla de nuestra mente y en la batalla de nuestra naturaleza, que se libra allí dentro de nosotros,
Digamos la batalla que libró Judas, cuando había sido advertido en las palabras de Jesús. Y batallaba en su mente, sabiendo lo que iba a hacer, pero la palabra de Jesús era como una línea que había sido puesta para que no la rebasara, pero su mente batallaba allí. La batalla que lidió David cuando miró a Betsabé desnuda y sabiendo que él tenía que estar en el campo de batalla y estaba en el palacio ociosamente y miró a Betsabé y sabía lo que a Dios no le agradaba. Había una batalla y entonces por eso él habla de su transgresión. Cruzó la línea para desafiar la autoridad de Dios, de lo que él sabía que no debía de hacer. Allí radicaba el temor a Dios. No rebasar la línea, no transgredir y no desafiar. Y la idea de pecado que menciona aquí también, la idea es cruzar o quedar corto más bien, quedar corto, errar al blanco. Es decir, la palabra pecado es errar al blanco, no dar en el blanco. Ya sea porque se quedó corto y no llegó, o ya sea porque se desvió. El pecado es una desviación y es errar al blanco. Había errado David, ¿por qué? Porque no había hecho lo que debía. Aquí hay una configuración de dos cosas importantes de las que tenemos que tener conciencia en nuestra relación con Dios. Para no errar al blanco, hacer lo que debo de hacer. Y entonces David encontró en faltar a su deber la oportunidad de errar al blanco. ¿Por qué? Porque quedó corto, no hizo lo que debía. Y su siguiente acción quedó errada. No hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. No cumplimos nuestros deberes con Dios. La Biblia nos dice que es pecado hacer lo malo, pero también es pecado no hacer lo bueno. Y entonces, tras esas dos palabras, transgresión y pecado, tiene la tercera en este pasaje, cuando dice: a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y la idea de iniquidad es estar torcido o distorsionado. Hay algo torcido en nuestra naturaleza, hay algo distorsionado en nuestra naturaleza, que ha necesitado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que ha necesitado del Espíritu Santo para regenerar nuestra vida, para un cambio de dirección, para un cambio de actitud y para dar en el blanco. Pero la iniquidad es estar torcido o distorsionado. Cuando lidiamos con el carácter de una persona, con la desobediencia de una persona, con la actitud de una persona, que se da cuenta esa persona que tiene una actitud negativa, no me gusta lo bueno, no me gusta Dios, no me gusta la Biblia, no me gusta la iglesia, el no me gusta. ¿Hemos lidiado alguna vez nosotros con eso? ¿O hemos encontrado en los hijos o en alguien esa actitud del no me gusta, algo distorsionado, torcido? Y entonces nosotros cuestionamos y tratamos de corregir. ¿Por qué? Porque estás torcido, estás distorsionado, tienes pecado, iniquidad. Y esa iniquidad hace a una persona estar torcido. Pronto, cuando David en el pecado no encontró el acierto de cumplir su deber, se dio cuenta que había algo torcido en él, que inmediatamente estaba a la puerta para, al no cumplir su deber, hacer lo que no era correcto. No cumplió su deber y encontró algo torcido en él, de lo cual echó mano. No es el problema encontrarlo torcido en nosotros. Qué bueno que encontremos lo que está torcido en nosotros. ¿Sabe usted lo que está torcido en usted? Tiene que darse cuenta.
cuando lo bueno no me gusta, cuando no tengo atención hacia lo correcto para dar en el blanco en la vida, entonces tengo que pedirle a Dios: Señor, esto que está torcido, esta iniquidad en mí, solo tu Espíritu puede enderezarlo en mi vida. Y entonces está diciendo, mire qué maravilloso, porque Dios, que mira todas las cosas, que ve el corazón, que ve las intenciones, dice que no encontró iniquidad, que no lo culpó de iniquidad, ya no lo culpa de algo torcido. ¿Por qué? Porque la confesión de pecado endereza lo que está torcido en nosotros. Me hago responsable de ello, lo pongo delante de Dios, y aquello que estaba torcido, entonces en este momento Dios ya no lo ve torcido, porque ya lo reconocí, lo entendí y lo puse al pie de la cruz, para que Dios perdone y sane. David no solamente pide que perdone su pecado, sino que le quite su maldad, es decir, endereza lo torcido que hay en mí. Y también para esas tres palabras, en estos dos versículos, el salmista también utiliza tres términos para describir lo que hace para deshacerse de estas tres cosas. Y entonces, primero dice, es perdonar. La idea es quitar la carga o la deuda. Él perdona y quita la carga. Él está hablando, en un resumen, en estos dos versículos, de todo lo que desarrolla en los siguientes versículos. Lo que había en él, que era la transgresión, el pecado, la iniquidad. Y dice cómo Dios resuelve el pecado, la transgresión y la iniquidad. Y entonces dice, perdona, que quita la carga y quita la deuda. Qué maravilloso es que Dios me ha perdonado, ha quitado mi carga, ha quitado mi culpa, me ha librado de la consecuencia de mis actos. Pero lo segundo, dice, cubierto su pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es aquella parte que está detrás de la sangre del sacrificio para cubrir el pecado. ¿Qué implicaba eso? Ahorita vamos a ver el poder del Calvario, el proceso judicial de Dios en Cristo, para que el salmista pudiera decir que había sido cubierto su pecado o su culpa. Y luego la otra palabra que usa, a quien Dios no culpa. Es decir, ya no tiene cuentas por pagar, o esas cuentas ya no son tomadas en cuenta, valga la redundancia. Ya no hay deuda. Teníamos que mirar el cumplimiento de la ejecución de nuestro pecado, cuando la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando he llegado al Calvario y he llegado a Jesucristo, me doy cuenta que ya no hay ninguna deuda, porque Cristo pagó mi deuda y tomó mi lugar. Eso es el poder del Calvario. Hay un proceso judicial de Dios detrás de esta acción. Hay algo maravilloso de Dios. ¿Por qué? Hablamos del amor de Dios. Dios es amor, es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Es uno de sus nombres. Dios es amor. Dios es luz. Por lo tanto es justicia. La luz está ligada, es inherente, es parte de la justicia. ¿Por qué puede ser justo? Porque Él lo ve todo y sabe distinguir perfectamente entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo torcido y lo derecho. Y entonces Dios es amor, pero Dios es justicia. Y entonces Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué maravilloso es el amor de Dios, que dio a su único hijo,
que dio a su único hijo. Demuestra inmediatamente que verdaderamente Dios amó a los hombres. ¿Por qué? La Biblia en Romanos, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, teníamos pecado, teníamos iniquidad y habíamos transgredido, nos habíamos rebelado, habíamos rebasado la línea. Cuando teníamos todo eso, y eso nos constituyó enemigos de Dios, Dios nos amó. Nadie espera eso. Nadie espera eso. Te ofendí, me rebelé contra ti, transgredí tu ley, rebasé los límites. Y la respuesta de Dios es: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero el amor de Dios no rebasa la justicia de Dios. Es decir, no anula la justicia de Dios. Es muy común en nuestras relaciones humanas que el amor atropelle la justicia. Los padres no pueden corregir a los hijos porque los atropellan sus sentimientos, y no importa que había que hacer responsable al hijo, había que ser responsable a la esposa, al esposo que ofendió. No, nuestros sentimientos inmediatamente: está bien, te perdono. No tenemos un sentido de justicia, no tenemos un sentido de verdad. La verdad es rebasada, manipulada por el amor, solapada por el amor. Y el amor, creemos que el amor es no hacer responsable a nadie de lo que hace. Dios no es así. Dios no es así. Su amor no es así. Su amor es tan quirúrgicamente perfecto que, acompañado de su justicia, Él dio a su Hijo para que todo el mundo pueda conocer su amor. Pero inmediatamente encierra bajo la verdad y la justicia el derecho a conocer su amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Biblia la palabra fe no es una definición, no tiene una definición. Hebreos 11 no es una definición de fe, no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra fe es un concepto en la Biblia. Todo el Nuevo Testamento desarrolla el concepto de fe. Si bien en Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, inmediatamente después, en la experiencia con Nicodemo, cuando Nicodemo le dice: ¿qué puedo hacer para ver el reino de Dios? Y Jesús le contesta. Primero le contesta lo que ninguno de nosotros habíamos entendido: es necesario nacer otra vez. Pero cuando Nicodemo insiste, que es a donde quería llevarlo Jesús, y vuelve a insistir, entonces Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el agua? El arrepentimiento, en el bautismo de Juan. ¿Y qué era el Espíritu? La decisión de obedecer a Dios. Ahora debo de caminar con Dios, porque fe es confiar en Dios. Y si confío en Dios, puedo a partir de allí desarrollar mi vida confiando en que lo que Dios quiere que yo haga es lo mejor para mí. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, pero dice que es agradable, porque no tiene malicia, porque no esconde nada detrás, como el pecado, y es perfecta. Y la justicia de Dios en Cristo se cumplió de esa manera. Le explicaba yo a una persona esta semana por qué no puede confiar en la Virgen de Guadalupe. Porque su lógica de esa persona era: pero es su mamá, es la mamá de Dios, así con esa ingenuidad me lo dijo. Pero la Virgen de Guadalupe es su mamá. Le enseñé que no. Pero luego le dije: Jesús está resumido en Efesios capítulo 4.
El que subió a lo alto es el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y descendió para llenarlo todo. Y quiere decir que Jesús se hizo, primero, dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, es correcto que era Dios y era hombre, pero no actuó en función de su deidad. No calmó las tempestades por su deidad. No sanó a los enfermos por su deidad. No resucitó a los muertos por su deidad. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y entonces se hizo hombre. Y siendo en forma de hombre, ¿sí?, se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía un lugar muy alto. Y entonces Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Algo que no conocía. Aprendió a obedecer. Y fue autor de eterna salvación. Y entonces Dios lo castigó en la cruz severamente. Y cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y entonces lo llevó a la cruz. Y en la cruz Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquella ruptura entre Dios y el pecado había alcanzado a Jesús y lo había llevado a la muerte para que pagara por lo que yo tenía que haber pagado. Ahora, cuando el salmista exalta el perdón, el haber sido cubierta su deuda, el haber sido redimido, está exaltando la obra de Cristo. Si alguien se pregunta, ¿por qué puedo ser perdonado creyendo en Jesús? Porque Jesús tomó mi lugar, fue mi representante. Ahí está mi capital moral para que yo pueda presentarme delante de Dios. Y el salmista apela a lo que es el perdón. La obra de Cristo fue completa y es eficaz. Luego el salmista sigue diciendo una experiencia personal cuando él estaba en el pecado, algo que a nosotros nos sucede. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está hablando de qué sucede cuando yo peco. Yo que tengo una relación con Dios, peco. ¿Por qué el pecado me incomoda? ¿Por qué lo que no me incomodaba cuando no conocía a Dios? ¿Por qué lo que era normal para mí cuando yo no conocía a Dios, ahora que conozco a Dios, percibo el problema? Me doy cuenta de que no estoy bien. Me doy cuenta de que hay un problema entre Dios y yo. Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. La Biblia habla de dos acciones que tiene el Espíritu Santo a favor del creyente. Una es producir el fruto del Espíritu, suministrar la vida de Cristo en el creyente. Pero el apóstol Pablo explica, cuando el creyente está en pecado, la acción del Espíritu Santo viene en doble dirección. Intercede por nosotros, pero nos convence de pecado. ¿Por qué lo que no era pecado ahora me siento mal? ¿Por qué estoy consciente que estoy mal? El Espíritu Santo está convenciéndote de pecado. Porque quiere volverte a llevar a Dios y quiere volver a expresar la vida de Cristo en ti. La mano de Dios nos ayuda mucho cuando nos levanta, pero es terrible cuando nos oprime a causa de nuestro pecado. Es terrible. Cuando estoy lejos de Dios, cuando no quiero reconocer a Dios, cuando estoy obstinado, es terrible la mano de Dios que me oprime, para que yo sea consciente de mi pecado. Pedro exclamó ante la posibilidad de no volver a tener una relación con Jesús. Cuando Jesús les dijo, pues ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Y entonces la gente se fue, indignada se fue.
Y entonces los discípulos, Pedro, reprocharon a Jesús y le dijeron, oye, ¿cómo les dices así? Mira, y Jesús, en lugar de decirle, perdón, ¿se quieren ir ustedes también? Es decir, Jesús nunca comercia con la verdad. Y entonces Pedro, ante esa posibilidad, le dijo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Estoy pensando que en ese momento, si Jesús le hubiera dicho a Pedro, vete, Pedro se habría aferrado como se aferró Jacob al ángel. ¿Se acuerda que peleó con el ángel Jacob? Y el ángel le descoyunturó el muslo. Desde ese día Jacob fue un cojo. Y lo lastimó tanto para que Jacob se rindiera. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar si no me bendices. La lucha física la había ganado el ángel, pero lo llevó a una lucha donde Jacob no tenía sentido su vida si tú no me bendices. Qué terrible es vernos ante la posibilidad de que Dios ya no sea parte de nuestra vida. Debe de aterrarnos. Y entonces el salmista por eso está diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios, la vida comenzó a morir. Pero entonces viene una parte maravillosa del salmista, porque todo eso actuó en bien de él. Dios no tiene pensamientos de mal con nosotros. Aun si un día levantó a Babilonia para que sacara de su tierra a Israel y los llevara cautivos, Dios tenía un propósito de bien para que Israel entendiera y se volviera a Dios. Y nosotros miramos después en el regreso que tiene Israel a su tierra, después de 70 años de cautiverio, si leemos el libro de Esdras y de Nehemías, cómo vino un avivamiento y cómo el pueblo se volvió a Dios de todo su corazón. Dios no quiere hacernos daño, pero cuando su mano oprime, es terrible para que nosotros nos volvamos a Dios y apreciemos lo que significa volvernos de nuestro pecado y confesar a Dios nuestra iniquidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La única sanidad del alma que hay en la vida es confesar nuestros pecados. El movimiento neopentecostal y carismático que se ha involucrado en todas las organizaciones hablan de sanidad del alma y que nos van a sacar un demonio de flojera y otro de tristeza y otro de rencor y otro de... Es imposible. El que ama mi palabra y lo obedece, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿No saben que son templo del Espíritu de Dios? Efesios capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es imposible que eso suceda. La única sanidad del alma, y cuando el alma enferma, debe de saber por qué está enferma el alma. Cuando el alma enferma, debe de saber por qué está enferma. Cuando se va el gozo, la alegría, cuando se ve el sentido de la vida, debe de saber por qué está enferma el alma. El alma está enferma porque tiene sed de Dios. Así lo dijo Coré. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? El alma enferma porque necesita volver a Dios. Si alguien tiene un resentimiento con Dios porque Dios no funcionó como usted quería que funcionara, o Dios cambió sus planes, no, en lugar de amargarse y de alejarse, hable con Dios. Hable con Dios. La única sanidad del alma es la confesión de pecados. Ríndase a Dios, reconozca su pecado, reconozca su transgresión,
reconozca su iniquidad, lo torcido de su corazón, y dígale a Dios: Señor, yo estoy torcido. Señor, yo he rebasado la línea. Señor, yo no he hecho lo que tenía que hacer. Perdóname. Y entonces, esto es tan sencillo. Dios es tan sencillo. A todos los sedientos, vengan a las aguas, Isaías 55. A los que no tienen dinero, vengan y compren sin precio y sin dinero paz, leche, pan, dice, vino. El vino era la alegría, la leche era salud. Vengan y compren gratuitamente. Vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Dios es tan sencillo, su amor es tan extraordinario, pero no atropella su verdad. Para tomar su amor hay que reconocer la verdad y hay que ponernos a cuentas delante de Dios. Y entonces usted conocerá todo el amor y toda la misericordia de Dios. En primera de Juan, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, no está en plural, está en singular, no está hablando de nuestros actos, está hablando de nuestra naturaleza. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, no pasemos por alto la verdad. David tuvo que entrar en un momento confesional con Dios y decirle lo que estaba torcido, lo que no había dado en el blanco y lo que había transgredido. Le dijo: no te obedecí, sabía que no debía hacer esto. Hice lo malo porque estoy torcido y necesito que tú me endereces. Pequé y no di en el blanco. Es decir, cuando dice en el Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios no lo engañamos con nuestras palabras. No lo quiere engañar cuando usted en la noche le dice a Dios: y perdona todos mis pecados. Esa no es una manera de venir delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si esta noche usted tiene que decirle: Señor, soy un ladrón y un sinvergüenza, porque agredí, porque transgredí, porque no di en el blanco. Soy un mentiroso porque mentí y engañé. Por eso dice: mi pecado te declaré, y tú perdonaste mi maldad. Qué hermoso. Tal vez haya alguien esta mañana que ha guardado su pecado pensando que Dios no lo toma en cuenta, cuando dice que Él nos mira hasta los tuétanos, los pensamientos y las intenciones. La confesión es un acto legal de responsabilidad sobre nuestros actos. Es reconocer la verdad delante de Dios, declararnos culpables y pedir misericordia para el perdón de pecados. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. ¿Cuántas personas esta tarde no han actuado con verdad delante de Dios? Han querido engañar. No es ingenuo. Si es porque no pueden dejar de hacer lo que hacen, díganle al Señor: Señor, estoy torcido. Estoy torcido. Necesito que venga tu Espíritu a enderezar lo que está torcido en mi vida. Estoy torcido. Se torcieron mis pensamientos. Se torció mi conciencia. Se torció mi relación contigo. Estoy torcido. Dios perdona todos nuestros pecados. Todos. Cuando se los declaramos. No hay un solo pecado que Dios no perdone. Y Dios perdona tantas veces como le pidamos perdón y se los confesemos. Él no se cansa de oírnos.
El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado de los creyentes, es un pecado de los incrédulos, pero no es de los creyentes. No se engañe usted con que usted pecó contra el Espíritu Santo. No, no, no. Ese es un pecado de los incrédulos. El perdón es el acto legal que descansa no en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo. No porque lo merezca, sino porque lo confesé y Cristo hizo lo suficiente para que yo alcance el perdón. Y entonces viene hacia la parte final. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Está resolviendo en este pequeño párrafo, en esta estrofa, aquel temor que llegamos a tener los creyentes, que Dios nos va a castigar por lo que hicimos, que Dios ya no nos va a perdonar por lo que hicimos, que lo hemos hecho tantas veces que es imposible que Dios pueda volver a perdonarnos. ¿Cómo viene a nuestros pensamientos? ¿Cómo un hombre que vivió donde nosotros hemos vivido también entiende e interpreta esto y lo trae a luz para que todos podamos confiar en la misericordia de Dios? Y que cuando atravesamos por situaciones disciplinarias de Dios a causa del pecado que no hemos querido corregir, Dios nos llevará a muchas aguas, no para inundarnos, como dice Isaías 43. Cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Y si pasas por las aguas, no te vas a inundar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo te llevaré allí para limpiarte y para perfeccionarte. Estamos siendo tratados por Dios para hacernos volver de nuestro pecado. Hasta allí Dios tiene misericordia por nosotros, hasta que nos saque la verdad. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Imagínese, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Imagínese el día que nacimos de nuevo. Es como aquel día que yo me acuerdo que nacieron mis hijos y yo estuve allí y yo los recibí. Y me conmovieron tanto que conocí por primera vez un sentimiento que nunca había conocido. Pero en ese momento los sentimientos pueden ahogar el entendimiento. Pero cuando yo nací de nuevo a la familia de Dios, Dios se alegró tanto y dijo: te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar. El primer pensamiento de Dios fue corregir, enderezar, sanar. No es llenarse de esas emociones que nos ahogan y con las que después vamos a echar a perder a los hijos, porque no podemos superar nuestras emociones y no podemos establecer una disciplina. No. Te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto sería una enseñanza extraordinaria para los padres. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Me gusta que Dios tiene para mí un plan completo y perfecto para salvarme. Cuando entiendo el capítulo 1, versículo 16 de Romanos, que Él dice, hablando de mí, este evangelio no me avergüenza. Fíjese cómo lo dice, me gusta cómo lo dice originalmente este pasaje. Este evangelio no me avergüenza. ¿Por qué? Porque es el poder característico de Dios
puesto en movimiento, dirigido a salvarme a mí. Me acuerdo que una vez vino una persona aquí y al término del culto me dijo, pues vine aquí, pero pues aquí como que no se siente el poder de Dios. Y le dije, ¿y cómo se siente el poder de Dios? No, pues la alegría, el gozo, aquí nadie brinca, aquí. Le digo. No, le digo, aquí no, te equivocaste de dirección. Imagínense si el poder de Dios lo traducimos tan ociosamente. El poder de Dios, el poder característico de Dios, puesto en movimiento, dirigido hacia mí para salvarme. Una operación completa de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si tú has pensado que tú tienes mejores caminos y que tú tienes mejores formas y mejores mecanismos para ser una persona correcta, te has equivocado, la vida te va a destruir. Solo Dios puede lograr eso, porque Dios tiene un plan. No seas como el caballo, no seas como la mula, no seas torpe, porque entonces viene, miren lo que Dios planeó para mí, en Pedro, capítulo 5, versículo 10, una doxología que cantamos, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, les afirme, les fortalezca y los establezca. Dios tiene un plan para mí. David entiende ese plan y entiende que Dios no va a cesar con él y que Dios no se va a rendir con él y que lo va a corregir hasta donde David quiera ir con él. Y por eso David dice, no, Señor, me declaro culpable, soy pecador, estoy torcido, transgredí tus mandamientos. No quiero luchar contra ti porque no voy a poder contigo. Y entonces nos mete a una disciplina, porque el propósito de todo esto es que nosotros logremos poner atención en Dios y, escúcheme, obtener entendimiento. Presta atención, pon atención y obtén entendimiento. David estaba entendido. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es decir, alguien puede huir de Dios y decir, no, pues si Dios es así, mejor no me meto allí. No, Dios es misericordioso, sabe lo que necesitamos. A mí no me ha tratado más allá de lo que yo necesito. No ha ido más allá de lo que yo necesito. A usted nunca lo tratará más allá de lo que su naturaleza necesita. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos, y canten con júbilo todos ustedes a los que Dios ha hecho rectos, a los que Dios les ha enderezado el corazón. ¿En cuántas cosas Dios le ha enderezado el corazón? ¿En cuántas cosas necesita que Dios se lo enderece? Confiésele su pecado y dígale, Señor, yo soy esto. Yo soy un sinvergüenza, yo trato de engañar a la gente. Yo justifico lo que hago, pero en la realidad yo estoy torcido. En la realidad
yo erré al blanco, en la realidad dejé de cumplir mis deberes, en la realidad rebasé la línea que no debía haber rebasado contigo y me rebelé. Y mientras no reconozca eso, tú no vas a terminar de enderezar mi vida, porque su amor actúa sobre su justicia y su verdad. La fe es un concepto que implica confiar en Dios, confiar en el amor de Dios, acercarnos a Dios a través de Jesucristo, obedecer su palabra porque confiamos en Él. Y siempre perdonará nuestros pecados, siempre, entiéndalo, siempre, siempre, aunque el diablo le diga, eres un sinvergüenza, eres un abusivo, eres un mentiroso, ya Dios no te va a perdonar. No, siempre perdonará nuestros pecados, siempre, siempre. No se han agotado sus misericordias. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus muchas misericordias. Él es el que tiene una obra perfecta sobre nuestra vida, está perfeccionando. Somos la obra de Dios, la obra de sus manos. Como dice el Cantar de los Cantares, obra de mano de excelente maestro. Cuando alguien dice, qué persona tan íntegra, qué persona... Cuando alguien alaba la conducta de un cristiano que fue puesta a prueba y que salió adelante, obra de mano de excelente maestro. Como dice en Jeremías 18, no podré hacer yo de ustedes como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. O como dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre lo entenderemos así. El día que yo me vaya, el día que usted se vaya a la presencia de Dios, cosa que me puse antes que usted para que no se... Le diremos a Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Nos tomó desde el primer día y nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Uy, qué hermoso! Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 32 es un salmo que alaba la misericordia de Dios, pero que nos instruye en entender cómo es Dios, para que caminemos a la manera de Dios y no a nuestra manera. Póngase en pie y cierre sus ojos. Señor, siempre necesitamos tus muchas misericordias. Necesitamos tener entendimiento y poner atención. Necesitamos una experiencia de fe en lo que es la fe en la Biblia. Y necesitamos reconocer la verdad de nuestros actos y ponerlos delante de ti, para conocer entonces toda tu misericordia para nosotros. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. Dios, trae tu palabra como un faro de luz al corazón y a la mente de cada persona esta mañana. Y enséñanos, instrúyenos y endereza lo torcido de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.